Hola, mi nombre es Liam Campbell, soy un chico de 16 años canadiense de piel un tanto clara, mis ojos color avellana oscura y mi pelo de un marrón oscuro pero sin llegar a ser de un tono negro, lo tenía siempre un poco revuelto ya que no tenía mucho interés por arreglármelo y tan solo lo dejaba caer hasta mis clavículas. Vivo al norte de Estados Unidos, exactamente en el condado de Bonner, al norte de Idaho con mi madre llamada Madeline y mi hermana pequeña de 10 años Emma. Hace varios años mi padre tuvo un accidente de tráfico por unas carreteras nevadas canadienses, el tiempo le jugó en su contra. Tras eso, mi madre decidió irse del país ya que, como ella decía, no podía seguir viviendo en un lugar con tantos recuerdos de su ser amado difunto y por eso nos fuimos. Ahora vivimos siendo una familia normal y corriente sin muchos problemas. Yo voy al instituto y allí soy bien recibido, al igual que mi querida hermanita en su colegio. Mi madre tiene un buen trabajo, pero lamentablemente llega siempre a las 2 de la madrugada agotada, por eso soy yo quien se debe de responsabilizar de la casa y mayoritariamente de mi hermana, pero quitando eso, mi vida va bastante bien. En el instituto soy alguien con buenas notas y medianamente sociable, no tengo muchos amigos por no decir ninguno pero a mí no me hacen falta, en los recreos me paso el tiempo dibujando, es mi pasión, suelo dibujar disimuladamente a otros alumnos que veo o a profesores, pero no me considero un gran dibujante, lo hago para desconectarme de todo. Quien me enseñó fue mi padre cuando yo tenía 5 años, en ese tiempo él seguía vivo. Las veces en las que hablo con mi madre siempre intenta evitar algún tema relacionado con el dibujo porque le recuerda a él. Una tarde, tras haber terminado los deberes del instituto y realizado las tareas del hogar me encontraba dibujando en mi habitación acompañado solamente del silencio que invadía toda la casa, excepto el cuarto de mi hermana la cual se encontraba en este jugando con sus típicas muñecas. Iba a realizar otro dibujo hasta que me di cuenta de que ya no me quedaban hojas libres en mi cuaderno de dibujo. Comencé a buscar por todas partes de la casa. Los cajones del salón, los muebles de algunos pasillos, armarios pero nada, hasta que decidí subir al desván de la casa. Hacía tiempo que no subía allí, solo mi madre. Comencé a rebuscar por las cajas con la ciega ilusión de encontrarme algo hasta que di con cierta cosa que realmente despertó mi curiosidad, provocando también que me sorprendiera. Era una caja de cartón grande y vieja la cual ponía Richard's Box, caja de Richard, ese era el nombre de mi padre. Pensaba que mi madre se había deshecho de todas sus cosas, la curiosidad me pudo y decidí abrir la caja. En ella había unos cuantos libros de apariencia muy vieja y de tapa dura, por el título de algunos supuse que a mi padre le gustaba el género de terror y temas paranormales de fantasmas, sectas y todas esas cosas absurdas y extrañas. A mí eso no me iba mucho, seguí buscando hasta que comencé a ver cosas que me desconcertaban. Al fondo de la caja, había un cráneo humano, por su tacto deduzco que era falso, aunque realmente lo dudaba ya que su apariencia era realmente realista y con ciertas marcas y líneas extrañas. También me encontré un cuchillo de guerra con su funda impecable, su empuñadura era de un color negro pero tirando a unas tonalidades marrones, la guarda estaba bien detallada y casi como con la apariencia de un cuchillo Bowie, y la hoja tenía muy buen aspecto. La zona de su lomo tenía una forma de dientes de sierra aparentemente muy afilados. Tras dejar el cuchillo de guerra, saqué de la caja una pluma negra de cuervo y un frasco pequeño de cristal con un líquido negro dentro de este, ponía en negro Atramentum. Nunca pensé que diría esto pero gracias al tiempo que paso siempre encerrado en mi cuarto informándome sobre latín antiguo mientras que los demás jóvenes de mi edad socializan y se divierten, dio como resultado que rápidamente supiese que esa palabra significaba tinta en latín antiguo. Pero, ¿por qué mi padre tenía esas cosas tan oscuras y siniestras? Yo no le recuerdo, así me dije hacia mis adentros. Finalmente hubo algo que me hizo sonreír ilusionadamente. De entre esas cosas, encontré una libreta de tapa dura de 20 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho, tenía bastantes hojas y todas en blanco con un grosor decente y bueno para el dibujo incluso con acuarela, aunque me extrañé nuevamente al ver que las primeras 3 hojas tenían ciertas cosas pintadas a lápiz muy finamente, era como si su antiguo dueño, mi padre, supongo, hubiera hecho ahí unos bocetos con círculos de distintas medidas, pero estaban sin acabar. Sin dudarlo decidí llevarme esa caja de allí aprovechando que mi madre estaba en su trabajo. Tras llegar a mi cuarto cerré la puerta y decidí esconder la caja al fondo de debajo de mi cama, ocultándola con otras cosas pero quedándome yo con aquella libreta.
Por un momento sentía como si el tiempo se hubiese detenido, me quedé hipnotizado mirando aquella libreta de tapa dura de color negro azabache, me fijé que tenía en esta un símbolo bastante extraño realizado por algo punzante, como un punzón pequeño o el filo de un cuchillo para dejar esa marca eterna en esa superficie, era una figura enigmática, un frío repentino trepó desde mis talones los cuales iban protegidos por unos calcetines cortos negros hasta mi nuca, era desconcertante ya que frío no había en mi casa gracias a la calefacción que nos podíamos permitir sobre todo en esta época de principios de noviembre. Con unas desconcertantes ganas de dibujar decidí sentarme en mi silla, abrí la libreta por la primera página, cogí un lápiz y comencé a trazar líneas basándome en la forma de esos círculos antiguos sin tener mucha idea de qué figura trazar pero con una extraña y enigmática seguridad en mis movimientos. Estuve dibujando por un largo tiempo, aparte de usar el lápiz también utilicé pintura de acuarela, tras finalizar me sorprendí de lo que había creado, era una criatura extraña de color negro, estaba esquelética, sus ojos eran completamente rojos y su boca era desgarradora, de su cabeza salían dos enormes y retorcidos cuernos de carnero, su mano derecha tenía unos dedos larguísimos acabados en uñas punzantes y afiladas, mientras que en su brazo derecho en vez de tener otra mano tenía la hoja afilada de una hoz bien curvada. Incluso a mí me daba pavor verla, y eso que la anatomía no se me daba bien, desconcertado ante todo esto decidí cerrar aquella libreta y acostarme en la cama. Tras pasadas unas horas me desperté sintiendo un sudor frío caer por mi frente y la planta de mis pies caliente, era una sensación extraña, situé la palma de mi mano en mi frente pero no tenía fiebre, miré la hora y vi que eran las 8:30 de la tarde, me levanté decidido a comenzar a hacerle la cena a Emma, ignorando la forma en la que me había despertado, tras bajar visualicé a mi hermana que estaba acariciando a nuestro gato atigrado llamado Mechones, sí, el nombre lo puso Emma ya que es un gato de pelo largo. Abracé a mi hermana cariñosamente preguntándole que qué tal había estado ella hoy en el colegio, con felicidad me respondió que todo le fue bastante bien, yo por mi parte le sonreí, al fin y al cabo, al estar los dos mayoritariamente solos a causa de la ausencia de nuestra madre por su trabajo, habíamos forjado un fuerte vínculo entre hermanos. Después del abrazo comencé a preparar la cena en compañía de mi hermana y de Mechones, solo que algo me llamó la atención, el gato se encontraba extrañamente intranquilo, me miraba con desconfianza, su pelo se erizaba y sus orejas se echaban hacia atrás, tanto yo como mi hermana decidimos hacerle caso omiso. Tras terminar de cocinar cené con Emma, dejé otro plato de comida apartado para nuestra madre, posteriormente fregué los platos, limpié la cocina y comencé a terminar unas tareas del hogar. Eran las 12:30 de la noche, Emma estaba durmiendo tras haberse preparado mañana para ir a clase al igual que yo, Mechones había salido por la ventana de la cocina la cual siempre estaba abierta y aún no había vuelto, aunque tardar en volver era algo normal en él, pero no encontraba la forma de poder dormir, sentía una extraña sensación de ser observado pero no sabía por quién ni por dónde, la ventana estaba cerrada, con la persiana bajada y la cortina echada, la puerta también estaba cerrada, incluso la de la entrada de la casa, mi madre tenía una copia de las llaves así que le sería fácil entrar, pero yo seguía con esa sensación de no poder pegar ojo, así que decidí levantarme y sentarme en la silla para acercarme a mi mesa de estudio, donde se encontraba la libreta de dibujo de mi padre, con tan solo quedarme mirando aquel extraño símbolo esa sensación de observación creció, pero esta vez ya no sentía molestia, era una sensación de resguardo, sin ningún problema volví a coger en los círculos de la siguiente página y así me pasé dibujando hasta que mis párpados comenzaron a pesar, quería levantarme para irme a dormir, pero esa sensación que antes parecía inofensiva y resguardante había jugado en mi contra y me tenía absorto en el dibujo. A la mañana siguiente me desperté por la voz de mi hermana la cual se encontraba moviéndome para que me levantara, con dificultad abrí los ojos muy cansado hasta que me percaté de la situación en la que me encontraba, mi hermana miraba desconcertada la libreta, o lo que había en esta, había dormido encima del dibujo que había hecho, era algo horrible, el dibujo estaba compuesto por una criatura de un azul grisáceo deprimentemente apagado con dos cabezas monstruosas las cuales estaban pegadas, no tenían nariz humana, solo dos orificios extraños y las bocas eran horribles, tenían unos dientes extraños, casi irreconocibles y sus labios eran amorfos, casi rozándose el uno con el otro, solo compartían un cuello y por la forma y el volumen de sus malformadas clavículas, deducí que era una criatura enorme y aparentemente muy fuerte, decidí no hacerle caso hasta que mi hermana me preguntó algo que me hizo sentir una sensación de sangre helada por escasos milisegundos. Me preguntó, Liam, ¿quién es de Creator, el creador?
Tras hablar señaló una firma que había en la esquina baja de la hoja derecha ya que el dibujo abarcaba 2 hojas juntas, sin respuesta alguna decidí ignorar eso, eché a mi hermana de mi cuarto y decidí prepararme. Llegué 10 minutos tarde al instituto, por lo que me llevaron a la sala de castigo, la cual era solamente una clase vacía con el inmobiliario escolar típico donde llevaban a los alumnos problemáticos o que no llegaban a la hora. Me encontraba yo solo, el profesor que se suponía que debería estar allí para vigilar no estaba, así que decidí coger mi mochila para sacar algún cuaderno con la intención de hacer deberes hasta que sentí como mi corazón dejaba de bombear sangre a causa de un helador shock al ver que al fondo de mi mochila estaba aquella libreta de dibujo, en ningún momento la había metido yo ahí, o eso pensaba, ya con un poco de miedo decidí intentar calmarme y hacer que mi mente buscase alguna lógica ante eso. Ayer habré firmado mal los dibujos y por eso firmé con el nombre de The Creator, y esta mañana me he despertado muy aturdido, así que habré metido la libreta en la mochila accidentalmente. Me repetí una y otra vez eso hasta que poco a poco me fui calmando. Tras el instituto fui hacia el colegio de mi hermana para recogerla. Llegamos a casa, Emma no paraba de preguntarme que qué me pasaba, que me veía demasiado extraño. Yo tan solo evadía las preguntas, diciendo que solamente tuve mal sueño y que por eso estoy muy cansado. Tras hacer la comida y comer con Emma, fregué los platos y me fui a mi cuarto. Sin poder aguantar más me acosté en la cama para dormir. Desperté a las 6:15 de la tarde, hiperventilando y con un ataque de nervios dominándome. Había tenido una pesadilla donde unas criaturas salían de dentro de mí pero sin desgarrarme atrozmente la piel, me gritaban con unas voces infernalmente agonizantes. Recuerdo que yo salí corriendo sin ninguna dirección en específico hasta que al mirar atrás visualicé que esas criaturas que rápidamente había notado que eran las mismas que las que había dibujado en la libreta asesinaban a mi madre y a mi hermana violentamente. Sus gritos de dolor y desesperación se introdujeron rápidamente en mis oídos, sin poder quitármelas de la cabeza. Quise gritar pero nada en mí reaccionaba hasta que conseguí darme la vuelta con la intención de salir corriendo, pero me quedé paralizado al ver enfrente de mí a mi padre. Era él, alto, con barba corta de color negra al igual que su pelo, el cual también era corto, y unas gafas perfectamente circulares color gris metálico. Sus ojos verdes como el bosque mostraban neutralidad pero su sonrisa me expresaba desconfianza. A sus lados tenía una pila de libros los cuales pude, en su hombro derecho se posaba un cuervo con unas plumas negro azabache, pero en sus ojos solo había 2 enormes cuencas de las que caía un fino hilo de sangre. Mi padre entre sus manos, las cuales estaban juntas a la altura de su estómago, portaba la misma calavera que la de la caja. Tras un silencio me habló con una voz heladamente reconfortante: ahora te obligarán a matar para saciar su sed de sangre y volverse más fuertes. No debí de haberme metido con esas cosas endemoniadas, tuve que deshacerme de la caja a tiempo, pero ellos me mataron en aquel accidente. No creo que a ti te maten, serás su mediador con el mundo de los vivos. Lo siento Liam, o mejor dicho, The Creator, el creador. Tras eso el cuervo voló dejando caer una pluma. Mi padre comenzó a retorcerse dejando caer la calavera, donde dentro se encontraba un papel con el mismo símbolo tallado en la portada de la libreta. La piel de mi padre fue desgarrándose de manera perturbadora hasta que, como si de una mariposa saliendo de su capullo se tratase, de la espalda de mi padre salió una criatura monstruosa como las otras anteriores, pero esta tenía unas piernas anormalmente largas, su espalda era curvada haciendo notar la columna vertebral, su cuello estaba torcido, su mano izquierda era más delgada que la derecha, sus dedos eran oscuramente largos con unas uñas también largas y punzantes, su cabeza era extrañamente larga, sin nariz, tan solo con 2 orificios alargados que desgarraban su piel. Sus labios eran igual de amorfos que sus dientes, que solo estaban compuestos por incisivos centrales. La zona donde tendrían que estar sus ojos se encontraba ocupada por nada, ahí solo había 2 cicatrices enormes y apenas notables, pero lo que me hizo palidecer por completo fue que en la zona de la carne, pero en vez de verse los órganos de aquella criatura, tan solo se veía como colgaba un saco amniótico con una criatura dentro de este. No parecía un bebé humano, pero apenas podía distinguirse. La pesadilla acabó cuando esa criatura se abalanzó hacia mí provocando que el saco amniótico se balancease de un lado a otro, salpicando sangre pero sin desgarrarse y soltarse de la piel de esa criatura. Me levanté con los pies y las manos temblando hasta que mi hermana entró a mi cuarto, tal vez con la inocente intención de pedirme algo, pero al verme de esta manera su expresión cambió a una de desconcierto acompañada de un notable miedo. Comenzó a preguntarme cosas como: ¿qué te ocurre Liam? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no quieres contármelo? ¿Te ha pasado algo en el instituto?
Las preguntas impertinentes y sin parar de mi hermana fueron acompañadas por unos susurros que comencé a oír seguidos de un frío que me escaló hasta la nuca. Esos susurros escalofriantes y afónicos comenzaron a hacerse oír más en mi cabeza, decían cosas extrañas y repetitivas. Acaba con ella, hazla que se calle. Sin pensarlo ni una vez y con la intención de hacer callar a todos, cogí la lámpara de estudio que tenía en mi mesa y golpeé con ella en la cabeza a mi hermana. Todo se quedó en completo silencio, no había ni un solo ruido en la casa. Mi mano izquierda sujetaba temblorosamente la lámpara y el cuerpo inconsciente de mi hermana yacía en el suelo. No se va a despertar dentro de unas horas. Escuché esa frase que me dejó helado, di una vuelta por el cuarto buscando al dueño de esa voz afónica y grave, pero no me encontré con nada ni con nadie, excepto con la libreta de dibujo. Volví a quedarme fijo en el símbolo, aquel símbolo que ahora me parecía algo aún enigmático pero bello. Decidí sentarme en la silla, abrí la libreta por la tercera página y comencé a trazar con el lápiz. Esta vez sí tenía algo en mente, iba a dibujar la extraña criatura a la que le colgaba el saco amniótico. Seguí dibujando hasta que comencé a darle color. Su piel iba a estar compuesta por tonos azules apagados hasta que algo se me pasó por la mente, algo que nunca pensé hasta ahora. Decidí sacar la caja de mi padre, la abrí y con total neutralidad lo clavé en el cuello de mi hermana para así cortarle las venas yugulares. En cuestión de segundos el suelo estaba encharcado de sangre al igual que mi ropa, lo cual aproveché para utilizar la propia sangre de mi hermana como pintura para mi último dibujo. Tras terminarlo lo firmé con mi nombre, Liam, pero me quedé unos segundos en silencio. Decidí tacharlo con el pincel manchado de sangre al haberlo firmado con bolígrafo negro, y esta vez firmé un poco más arriba con el bolígrafo nuevamente con el nombre de The Creator, el creador. Finalmente me fijé en las tres criaturas que había hecho hasta que esa sensación de un frío extrañamente especial y reconfortante llegó con unas voces las cuales eran graves y afónicas como las anteriores que me hablaron. Muy bien The Creator, gracias a ti podremos seguir sobreviviendo. A cambio de eso, nosotros te recompensaremos principalmente con más manejo en el arte. Cuanta más sangre nos des más te recompensaremos, pero ahora, debemos de irnos de aquí. Con una afirmación mía decidí prepararme, me quité la ropa manchada de sangre, tras eso decidí vestirme con ropa vieja que encontré en el desván, me puse una camiseta blanca de manga corta, un pasamontañas de tela negra que solamente tapaba nariz, boca y que llegaba hasta el cuello, me puse también una sudadera negra y por encima de esta una chaqueta a cuadros de color marrón aclarado. Para la parte de cintura hacia abajo me puse unos pantalones vaqueros elásticos de un color granate oscurecido y unas zapatillas de talón alto. Conseguí también unos guantes de tela negra que dejaba sobresalir los dedos. Antes de irme del desván me fijé en otra caja en la cual había escrita costumes, disfraces. Por curiosidad decidí abrirla y en ella me encontré las típicas cosas de carnaval y Halloween, hasta que hubo algo que captó mi atención, una máscara completamente blanca pero con un poco de polvo, aunque por su tacto se veía bastante resistente. Decidí cogerla y volver a mi cuarto. Quería llevármela para así ocultar mi identidad, pero necesitaba darle mi toque personal, por lo que cogí unas pinturas especiales y, dejando mi imaginación suelta, decidí comenzar a dibujar en la zona de la frente y las dos mejillas. Tras darme cuenta había dibujado el mismo símbolo que había en mi libreta. Finalmente me la puse, ya estaba al completo. Acto seguido rocié por completo todas las habitaciones de la casa con lejía que me encontré en la cocina, incluido el cuerpo sin vida de mi hermana, y antes de dar el toque final cogí el cuchillo de guerra el cual guardé en su funda, la libreta y un estuche pequeño con las cosas necesarias para crear más dibujos. Los guardé en los bolsillos de la chaqueta ya que por suerte, al ser una chaqueta de 1 o 2 tallas más grande que yo, los bolsillos también eran más grandes y más profundos. Eran las 8:45 de la tarde de un 3 de noviembre, la noche reinaba poco a poco el cielo, mi madre seguía en su trabajo, yo tenía una cerilla prendida en mi mano a la que dejé caer en el suelo de la cocina encharcado un poco de lejía. Rápidamente salté por la ventana de la cocina, la que se encontraba en el primer piso, aprecié por unos segundos como las llamas comenzaron a devorar la cocina para después ir por toda la casa. Rápida y escabullidamente salí corriendo al lugar más alejado de allí. Pasaron días, semanas, meses. Había creado a más criaturas en papel que pedían sangre, y yo decidí a dársela, arrebatando así la vida de varias personas. Poco a poco le cogí la diversión a quitarle la vida a las personas. Yo decidía a quién y cuándo, nunca se lo esperaban.
Nunca se sabe quién va a irrumpir en tu casa por la noche, entrando ya sea por alguna puerta o ventana y sin saber cuáles son sus intenciones. Puede que sea alguien que quiera robarte algo con valor en efectivo ya que se encuentra desesperado por conseguir dinero, o puede que sea alguien con otras intenciones más oscuras, puede que seas alguien elegido al azar o que te tenga observado desde hace tiempo. Procura cerrar bien todas las ventanas y puertas de tu casa, mantente a salvo por las noches, esta trae el peligro y con ello la sed de sangre de mis monstruos, que comienzan a sentirse más vivos y que me reconocen como, The Creator.